Bueno, pues yo os agradezco muchísimo la invitación, que por otra parte, hombre, es una cosa que a mí esto me desborda. ¿Qué hace un abuelo profesor de filosofía? No es abuelo. Bueno, ya, pero... o sea, la parte... Yo tengo la parte interesante y buena para mí es que luego cuando viene el diálogo pues me edificaréis. Eso es evidente, tenéis mucho más que decir vosotros que yo sobre estos asuntos. Tranquilo, hijo mío. En España, capuchinos menores de 40 somos 9. O sea que yo conozco casi a todos, los he tenido en clase. Bueno, entonces, yo ya digo, no soy sociólogo, entonces no se trata de empezar un poco sí, pero por diagnóstico de lo que ocurre, tal, porque estoy convencido de que además vosotros que estáis en pleno contacto con la gente, pues también lo veis. Pero sí me gustaría señalar un par de cosas. Por ejemplo, cuando hace 2 años había un congreso de liturgia, me hicieron ir, liturgia en una sociedad posmoderna, ¿cómo se hace eso? Ya no es esto una sociedad posmoderna. Yo creo que eso es lo primero que habría que decir. A partir del momento en que estamos, por ejemplo, bajo la amenaza del terrorismo de origen pseudo-religioso y tal, es muy claro que la sociedad no está en ese trance, ha dado un salto extraño adelante. Así que no podemos decir, aquí es que no hay identidades, aquí es que todo es líquido, así. No es exactamente eso lo que ahora pasa. Lo que ahora pasa es más bien quizá pues una desorientación más profunda, porque estamos haciendo un ensayo de vivir sin mito, sin religión. Entonces hay complementos afectivos para una vida que racionalmente tampoco va demasiado bollante, y esos complementos afectivos son de muchísimos estilos. Yo ayer estaba impactado por algo que probablemente pues es cotidiano en todas partes, ¿no? Yo que sé, el espectáculo este del fútbol, por ejemplo, ¿no? Como el Madrid le ganó el otro día a un equipo invencible y tal, pues había miles y miles de personas que evidentemente celebraban todo eso mucho más que se puede celebrar la fiesta de la Purísima, o la Fuensanta en Murcia queda muy corta en comparación con el entusiasmo que aquello... Es decir, la sociedad claro que necesita eso, ¿no? Como decía el viejo Hume, sí, se puede vivir un poco razonablemente y un mucho afectivamente, pero ha desaparecido del horizonte de la gente lo religioso en gran medida. También es verdad que no se trata solo de un fenómeno así pasajero, ¿eh? Yo creo que es un tema que a mí me gusta muchas veces sacar, que es muy doloroso, pero han pasado tales cosas en el siglo XX que aunque la gente no sea muy consciente de ellas, de algún modo lo es, o de algún modo eso ha llegado hasta a hacerse popular, y entonces la búsqueda es de espiritualidades que no vengan de la tradición ni judeocristiana ni romana. Es decir, nosotros somos aquí menos conscientes de ese problema, pero claro, ha habido la Shoah, el Holocausto. Está habiendo el despojo del del cuarto mundo de una manera tremenda, ¿no? Todos conoceréis, seguramente, pues habréis estado en América Latina, en muchos lugares, ¿no? Donde la vida, en fin, en El Salvador, yo tenía que quitarme el reloj de 11 euros para salir a la calle. En la UCA, donde mataron a los padres jesuitas, yo trabajo en comillas ahora, ¿no? Entonces, ¿pero cómo va a ser? Esto vale 11 euros, te lo quitas. Y en la calle lo que hay, pues en cada farmacia, un tío con un fusil ametrallador y el dedo en el gatillo. O sea, hemos vuelto al siglo XV, al siglo XVI, en cuestiones elementales de seguridad, de... No sé, otra anécdota, pues una alumna mexicana hace unos años. Vamos a atravesar un parque, el Parque del Oeste en Madrid, a la hora de la tarde, un grupo de personas. Ella tenía incorporado que un parque por la tarde es un sitio por el que uno corre como un gamo e intenta... ya era como el perrito de Pavlov, vamos, es que la chica no podía evitar salir corriendo, ¿eh? Es decir, el experimento es muy fuerte porque ciertamente ha habido unas catástrofes en nuestro mundo tales, las guerras mundiales. Desde las guerras de religión esto se ha ido creciendo como una bola de nieve terrible, ¿no? Y entonces lo que ya se sintió en el siglo XVII como una necesidad de, bueno, tenemos que fundar sobre otras bases la sociedad, porque ¿qué hacemos con la Biblia y la tradición cristiana cuando aquí lo que pasa es que los católicos matan a mansalva en la noche de San Bartolomé a los hugonotes y los calvinistas? A mí también me impactó mucho uno de estos hijos, bueno, mi nieta de ayer, pues ha nacido en Boston. A esta altura yo tengo 7 hijos y no vivo en España más que 2. O sea, está todo el mundo fuera sin quererlo nadie, o sea, pero desde Guinea a Estados Unidos, a Francia, a Suiza, a Alemania, o sea, y
y en primera visita a Boston, la ciudad, en fin, donde el nuevo mundo se puede ir fundando, ¿no? La nueva Atlántida, yo qué sé, una sociedad, pues inmediatamente te encuentras una estatua, es que es Beacon Hill, es la colina, el faro de la nueva humanidad y de la nueva... Pues hay una estatua allí porque pasó una cuáquera por aquel lugar y los puritanos, como la cuáquera todavía un poco más puritana, la quemaron viva para empezar la historia de la ciudad de Boston, ¿no? Bueno, es decir, que esto no es por casualidad que esté habiendo una especie de rechazo de las tradiciones de las que vivimos todos todavía, no es por casualidad ni muchísimo menos. Si pensamos en lo ocurrido, pues eso, ahora mismo, con lo que es espiritualmente un país como Alemania, pues claro, está desertizado, ¿cómo no? La gran cultura alemana no se separó de una connivencia con el nazismo muy grave y bueno, pues de hecho, ¿qué hay de filosofía ni de teología un poco más quizá, pero tampoco está boyante de ninguna manera? La tradición anglosajona que ha hecho, pues esclavismo a mansalva. Ayer noche mismo estaba yo explicando la moral de David Hume a los teólogos de comillas, ¿no? Y eso es una cosa de locura, de locura. Se puede tratar a la gente como esclavos en cuanto se descuidan un poco, porque los indios y los africanos y tal son razas inferiores, y se puede suprimir la justicia cuando el adversario con el que te enfrentas es muy bárbaro, y se puede... Y en cambio, oye, el rico tiene un prestigio religioso, porque el rico es una persona que puede favorecer a muchos, aunque no haya favorecido todavía a nadie. Es decir, venimos realmente de la gran tribulación, es quizá poco, ¿no? Para no entrar en detalles sobre lo que supone lo que ha ocurrido pues, con el judaísmo, con tal, que es verdaderamente dramático, ¿no? Cualquier persona por haber nacido judía condenada a muerte. Bueno. Y las resistencias y no resistencias del catolicismo a todo eso. O sea, realmente hay aquí detrás una catástrofe inconcebiblemente grande, de la que seguramente ustedes dentro de una orden religiosa que saben que tienen una historia mucho mejor que eso y que se ha mantenido como ha podido durante los siglos, ¿no? De una manera diferente, un poco al margen, beneficiando a los indios, beneficiando en países que no han retirado la trata de esclavos hasta hace nada. O sea, igual España que Portugal, que Europa entera. Yo creo que de eso tenemos que ser conscientes. Esto no es simplemente que ahora a la gente no le apetece entrar en las iglesias o tal. La gente, es un ejemplo que pongo muchas veces, la gente querría una religión que venga de Marte, que no tenga nada que ver con la historia europea o con la historia mundial, vamos. Y entonces, pues sí, la gente quiere, desde luego quiere espiritualidad de alguna manera. Pero ¿a dónde van? Pues hombre, espiritualidad, quieren una vivencia de orden místico, pero que no pase por la política, por el amor al prójimo. No, si se puede conseguir con unos minutos de retener la respiración, pues mucho mejor, claro. Hay una evidente sed de filosofía, de sabiduría, una evidente sed, y a la vez, pues las fuentes de las que se podría beber mejor todo eso, tienen un problema gravísimo, están medio cegadas, no tienen credibilidad, Solo el amor es digno de fe. ¿Y dónde ha estado el amor en tantos momentos en donde ha faltado? Lo que pasa es que, repito, decir eso precisamente a los capuchinos es absurdo, porque los capuchinos han estado en el amor y han estado en... Y entonces es lógico que también ustedes se sientan un poco defraudados de ver que la sociedad no reacciona y que la sociedad... Pero yo diría primero, entonces, no se trata de posmodernidad, se trata de ahora cuando vienen amenazas externas potentes, ¿no? Y se ve pues en cada barrio, en cada sitio, dentro de nada. Yo ahora presido una asociación de amistad y de encuentro interreligioso, pero claro, lo hemos hecho a partir de los grandes atentados de París de hace 2 años, cuando ya es que se publica en el periódico más importante de España y con una de las firmas de uno de los ensayistas más conocidos de España, que hombre, una persona religiosa, un católico por ejemplo, hay que ponerle un bozal antes de permitirle salir a la calle, porque es un fanático que naturalmente, como ya decía Cioran, el filósofo nihilista rumano, claro, si adora algo, pues es un peligro público, o sea, es un fanático que en cualquier momento querrá imponer su verdad y tal, y entonces pues una democracia y tal, bozal, doma y bozal. Entonces, esto no puede ser, esto es una difamación de la religión tremenda, pero por razones muy profundas.
claro, y la gente se siente amenazada y no tiene armas con las que defenderse, y la gente no tiene trabajo, tiene unos trabajos absolutamente terribles en los que simplemente siente que tiene su tiempo vendido al mejor postor o al peor postor, pero al único que hay. Y entonces, claro, busca y ¿qué hace? ¿Por qué no entra en nuestros templos? ¿Por qué no se acerca a comunidades donde la vida quiere ser más transparente, más... pues ahí tenemos el problema también de toda esta acumulación histórica que es tremenda. O sea, yo creo que diríamos muy mal si miráramos a nuestra sociedad y dijéramos la gente no busca, la gente no quiere. No se trata de eso. La gente está desarraigada, está desarmada, no sabe a qué atenerse, no cree en las viejas tradiciones, por desgracia, no cree en ellas, ¿no? Y está siendo sometida a un proceso absolutamente nuevo. Si hace 100 y pico años se podía escribir en España, yo qué sé, la regenta, ¿no? Resulta que los confesores tienen en sus manos a todo el mundo y enferman a la gente, tal. Ahora es exactamente al revés, es que ahora no hay ningún foco de sabiduría espiritual al que acudir. Se acude pues a un gimnasio de zen o de yoga y tal, a ver si se puede meditar, pero ¿qué es meditar en ese sentido? Meditar es vaciar la conciencia de todo y estar como sumido en un sueño sin sueños, y eso es meditar y eso es la mística, ¿eh? No sé, el otro día en estos grupos en los que ahora me muevo, que pues hacemos una reunión en que habla pues un imam, habla una rabanit, una rabina, y habla el pastor calvinista de la iglesia aquella madrileña, y habla un católico y tal. Pues al día siguiente tenemos concierto de las tres culturas, y para que comprueben ustedes la auténtica mezcolanza y desorientación que hay, ¿no? La última canción que había que cantar allí era un grupo precisamente catalán, muy bien, muy estupendo, pero había una canción cristiana, otra judía y otra musulmana a cada rato, ¿no? Cantaron el Regina Coeli con un latín que aquello ni era latín ni era nada, o sea, era una cosa como para decir, pero bueno, ¿dónde vamos? O sea, pero bueno, pero es que al final era la musulmana, y entonces había que cantar a coro la ilaha la. Bueno, en fin, pues si llega a haber un juez musulmán allí, nos apunta a todos a la fe musulmana, porque con eso es como la shahada, la confesión de fe, y ya estás. O sea, a partir de ahí ya te vuelves Salman Rushdie, apóstata y tal, porque ya... Entonces, pues, pero ¿cómo vamos a cantar eso así? Y entonces, claro, ¿qué quiere decir esta frase? Y la señora que dirigía el grupo dice, bueno, sí, ya saben ustedes, esto quiere decir, no hay Dios sino Dios, que en mi interpretación significa que todos somos Dios. O sea, exactamente lo opuesto de lo que dice el Corán y de lo que dice la frase. Porque la mística es eso, o sea, la mística es otro tema que hemos tratado también estos días muchas veces, presentando un libro de mística tal, desasimiento, pero ¿en desasimiento qué? Porque claro, si es desasimiento en el sentido egoísta antiguo de los cínicos, de los que a lo mejor ha sido algo que ha tentado a mucha gente, uno se deshace, pues sí, claro, si uno no hace nada, ni bueno ni malo, nadie le envidia, claro. Y si uno se va al fondo de la sociedad para decir, no como San Francisco, sino de una manera egoísta, no, yo necesito muy poco y eso lo necesito muy poco. Ya, pero si de lo que se trata es de quitarse responsabilidades, de quitarse acción, de volverse invulnerable, porque está uno, pues eso, literalmente en el fondo de la sociedad y no se mete con nadie, no hace nada, no tal, pues evidentemente eso ni es desasimiento ni eso es nada, ni eso es noche oscura, ni eso es unión con lo divino, pero sin embargo, claro, le tienta a la gente eso. O sea, hay una tremenda confusión en estos asuntos, una búsqueda de espiritualidad de lo más desorientada, pero no podemos caer en la idea de que es que pues no hay razones para eso. ¿Y por qué pasa? ¿Y por qué? Pues no, sí, las ha habido, las hay. No tenemos la culpa ninguno de nosotros. Yo todos los días doy gracias de haber nacido después de la Shoah, del Holocausto. Por lo menos de eso no puedo ser responsable. ¿Qué es lo que no estemos evitando hacia el futuro? Dios lo sabe, y serán cosas peores. Pero al menos eso no. Porque si empezamos a entrar en detalles de qué significó aquello, nos volvemos locos. Y además vemos que ha habido también una visitación, como dicen algunos pensadores judíos sobre este tema, a las propias iglesias cristianas, y fallaron. Es decir, que hay algo muy grave, gravísimo en todo esto.
Yo creo que esa es un poco una base de lo que está pasando, ¿no? Una base que tampoco, bueno, pues seguramente pues no afecta. O sea, en Moratalla no creo que haya un gran reflejo del Holocausto, ¿no? Pero lo que sí hay es una especie de marea que claro, que se ha extendido, y es como decir, mira, pues yo ya sé, si se empieza con el derecho romano, con la Biblia y con no sé qué, se termina en Auschwitz, se termina en Hiroshima y se termina pues con toda Sudamérica de patio trasero de los Estados Unidos, toda África en manos de los chinos, y aquello ya es una cosa. Uno de mis hijos vive en Malabo, es decir, yo tengo una nieta camerunesa, bueno, a medio adoptar, porque como allí hay que corromper a la gente, pues me parece que mi hijo ha corrompido a unos a los que sí debía y a otros a los que no, entonces ya no se sabe. Hay un lugar donde la niña es nieta mía y en otro país ya no, y se llama de una manera en un sitio, pero la situación es todo a base de violaciones, crímenes, tal cual. Es un desastre social de tal categoría. Si ustedes conocen, por ejemplo, y no es lo peor de África, Duala o tal, es una cosa absolutamente invivible, absolutamente tremendo. Eso es como volver al paleolítico, algo así. Bueno, esa es la situación real del mundo. Sí, un amigo mío, ahora cura en San Blas, me dice, aquí viene a misa el 1% de la población, ¿no? Yo en mi propia parroquia decimos, es que aquí somos todos de edad media, pues eso, de la edad media, ¿no? Somos los más jóvenes de nuestra parroquia desde hace 3 años, que 30 años que entramos, seguimos siendo los más jóvenes, y así se acumula esto, ¿no? Una de mis hijas, que se dedica mucho, ella es médico y se ha estado dedicando a los pigmeos en el Camerún, y que es de un activismo tremendo, pues me dice, y eso es también interesante para pulsar cómo es la situación, mira, eso en lo que tú crees es demasiado bonito para ser verdad. Esa es una manera preciosa de no ser cristiana, vamos, de ser más cristiana que yo, pero bueno, pues está muy bien, o sea, yo feliz de haber enseñado y tal, pero comprendo, porque quien ve esa situación y quien se mete en ella, ustedes tendrán mucha experiencia de eso. La experiencia de África o la experiencia de México, Distrito Federal, o no digamos Sao Paulo, alguna de esas cosas ya completamente enloquecidas, es que uno va allí, o San Salvador, que a mí me hizo esa impresión, ¿no? Puede hacerte la impresión de cuánto trabajo hay aquí, o esto es el fin del mundo, o sea, aquí no se hace nada, esto es como tirar una gota de agua en un mar de aceite hirviendo, o sea, ¿qué hago con hacer esto? O sea, y si hiciera algo me mataban en 15 días, o sea, esto no tiene ningún arreglo. Aquí la gente tiene que vivir de esclava y no tiene otro sentido, porque aquí hay 17 familias en cuyas manos está todo, y bueno, pues donde hay la iglesia de la Santa Muerte, pues mira, todos estos fenómenos tremendos que pasan, que afectan a miles de millones de personas, ¿no? O la invasión de esta inhumanidad china que se está apoderando de África, desde luego, vamos, la están comprando. O sea, la situación globalmente vista es como para eso, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, pues por ejemplo, yo que me he dedicado toda mi vida a la filosofía, bueno, un poco a la teología, pero vamos que, y desde luego a enseñarla, ¿no? A tratar de hacer lo único que creo que en el fondo se puede hacer, que son, como decían los hermanos Loffing, los teólogos, cuando hablaban un poco de sociología, grupos contrastantes, sociedades contrastantes. Cuando ya venimos, por ejemplo, de los experimentos de la teología de la liberación y tal, y hemos estado en lugares donde he dicho, sí, teología de la liberación impuesta desde arriba, que al pueblo tampoco le parecía que correspondiera a sus intereses, y al final, pues el teólogo vive allí en aquella casa protegida, pero aquí estamos el resto de la gente igual de expoliados que hace 50 años, hemos pasado a través de una esperanza que, quiero decir, ha habido fracasos en eso también tremendos, ¿no? Entonces, pues si ya no confiamos en la revolución, no confiamos en el capitalismo, no tenemos un sistema económico viable, estamos viviendo una vida política imposible, con lo cual tampoco tenemos la auténtica posibilidad de intervenir en política. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? O sea, si no hay nada un poco limpio, pues el resultado de todo eso es, claro, individualismo, ahogo, falta de sentido, no tener nada que hacer, vida privada, y eso es lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, ante eso, sociedades contrastantes, es decir, grupos en donde las cosas son de otro modo y no inauténticamente, que ese es el punto clave.
porque yo diría, veo, bueno, en la medida en que tengo una cierta, claro, tengo mucho contacto con gente de órdenes religiosas, de todos los estilos, a veces incluso, pues hay casos en cuando alguien entra en crisis, a veces recurre más a un profesor laico y abuelo que al superior de su comunidad. Es decir, que empieza uno a enterarse de cosas que naturalmente son secretas y que no puede contar tampoco ni siquiera al formador de esa comunidad, porque son confesiones, ¿no? Y entonces pues ve uno muchas veces pues que justamente está faltando, que en algunos casos hay veces en que pues algunos grupos nuestros se dedican al activismo, y está muy bien, pero en eso no es lo que debería caracterizarnos específicamente, porque eso lo puede hacer cualquiera y lo hace cualquiera. No podemos disolvernos tampoco simplemente, digamos, por supuesto en la acción caritativa, claro que hay que estar en ella, sin la menor duda. Pero yo diría que lo característico de nuestras comunidades debería hoy ser más la esperanza absoluta y la sapiencia. Creo que es lo que de verdad hace más falta. Creo que ¿quién es un cristiano hoy? Pues un tipo completamente loco que cree que hay la esperanza absoluta. Eso, pues que te encierren, o sea, en el manicomio más próximo. ¿Qué esperanza absoluta? ¿Qué es eso? No ni siquiera las pequeñas esperanzas, sino la esperanza absoluta. Y eso es algo que realmente hay gente a la que la pone enferma. O sea, he trabajado con un profesor en la Complutense que era ateo y tal. Bueno, es que había visto que su padre asesinó a su madre, entonces pues claro, en fin, no había quedado muy sano de espíritu, y desde luego pues vamos, cada mañana cuando me saludaba se decía que yo estaba bien, él decía, pero ¿cómo se puede estar bien en este mundo? Vamos a ver, ¿no? Y entonces pues evidentemente, claro, una esperanza absoluta ya le hubiera parecido a él y a casi todo el mundo algo que, hombre, sería bueno tener, pero que es completamente imposible, que está completamente vedado, que no hay. Y realmente, desde el punto de vista, por ejemplo, de la filosofía, hoy hay muchísima más filosofía interesantísima, abierta, a lo mejor a la esperanza absoluta, al cristianismo, a tal, que hace 50 años. Pero ya no parece que no interesa a la gente, que da igual ni editarla, ni promocionarla, y sin embargo hay ahí grandísimas fuentes de sentido a las que no se está recurriendo. ¿Por qué no? Eso es muy complicado de decir, pero yo diría, justamente nosotros tenemos que hacer algo que se pueda ver muy en concreto, como amor realmente muy en concreto, esperanza absoluta realmente tenida por uno, no fingida, sino absolutamente tenida por uno, y cosas de ese orden. Es decir, por ejemplo, a mí me ha gustado más o menos criticar, en la medida en que uno se atreve a cosas a las que no debería atreverse, ¿no? Pues cuando uno ve, los alumnos que uno tiene de tal o de cual orden, por ejemplo de los jesuitas con los que yo trabajo, ¿no? Pues que de repente, a ver, tú te vas a ir de aquí a Malasia y vas a seguir queriendo igual a la gente en Malasia que aquí, como si la gente no fuera individual. Hombre, si estás queriendo a la gente aquí, pues no puedes tener los mismos amores exactamente igual en Malasia, porque entonces lo que eres es una especie de funcionario de la caridad, o sea, algo así. Es que entre el amor a sí mismo y el amor al prójimo, pues hay los amores reales, intermedios, ¿no? El amor al prójimo es un mandamiento y además es algo que debería ser también afectividad. Pero es que resulta que uno tiene o su familia o sus amigos y que esa gente tiene que notar que se la quiere a ella por sí misma individualmente. No porque este señor hoy está aquí, mañana está a 5.000 kilómetros y claro, es que como ama por oficio, pues ama igual, a mí que al otro, que al otro, que al otro, que al otro. Bueno, debe amar, igual sí, claro, debe entregarse enteramente, pero tiene que notarse que todo eso no es fingido, que es auténtico y que además sale del corazón y que además está encarnado en la realidad de cada barrio, de cada sitio. Y entonces a lo mejor pues la gente se podría interesar ¿y cómo viven ustedes? Pues mire, vivimos en un lugar en donde intentamos que las relaciones interpersonales tal cual sean mucho más transparentes, quizá no del todo transparentes, porque también ese es un problema. Yo tengo una gran amiga que ha sido superiora general de una comunidad francesa y cuando le hablábamos de esto, de una sociedad que sea toda transparente, un momento, cuidado, porque cuando la gente empieza a decirse la verdad en las comunidades, intentan decirnos la verdad y un poco más quizá, ¿no? Entonces ya no, sino simplemente donde se viva en serio, con caridad, con tal,
y donde haya además una liturgia realmente significativa y un foco de espiritualidad auténtico y de sabiduría. Si nosotros no ponemos ese plus de sabiduría, es un poco inútil. El trabajo en los barrios y tal lo hacen 50 comunidades que no tengan nada que ver con el cristianismo igual o con más efectividad. Y a lo mejor, como están plenamente incardinadas en su barrio y no se van a ir a Malasia dentro de un rato, pues lo hacen mejor, saben mejor lo que hay que hacer y están completamente en su sitio y hacen. No digo yo que no haya que hacer eso, pero sí que veo que hay una cierta tendencia al activismo en vez de a la sabiduría, o en otros casos, como todos sois muy conscientes de eso, cierta tendencia a mantener las instituciones aunque haya personas a las que se machaque por mantener las instituciones. Eso no podemos hacerlo de ninguna manera. Francamente no podemos. Claro que se debe intentar mantener todo lo que es institucional y está vivo y está... Sí, pero no más allá de un límite en el que quien esté viviendo en esa situación ya no pueda soportarlo más. También he conocido muy directamente casos de eso, de personas, pues tú pasas a ser el ecónomo de no sé qué, que es una provincia enorme con 600 kilómetros, y aquí se interrumpe tu tesis, tu trabajo espiritual, todo lo que era tu vocación, todo, y te dedicas a hacer cuentas y a mantener esto, porque hay que mantener este convento o este monasterio por encima de todo, contra toda lógica. Anda, pues te ha salido un cáncer de hígado y tenías 35 años. Sí, un cáncer de hígado o cualquier disparate. Eso forma también parte de lo que yo creo que debemos tratar de mejorar, ¿no? Bueno, ese es como el mensaje activo así. Luego lo que creo es que sí necesitamos realmente, a la hora de dedicarnos a lo sapiencial, probablemente deberíamos introducirnos en... Bueno, se dice filosofía. Si se dice filosofía ya parece que estás hablando de la Torre de Marfil y de no sé qué cosa que hay que decirlo en alemán o en griego. No. Filosofía, sabiduría realmente pasada a través de muchísimas otras sabidurías que han ido más o menos fracasando y tal, pero todavía filosofías que están vivas, pensamiento que está vivo y que puede alimentar muchísimo el espíritu. Y que en eso tendríamos que hacer un esfuerzo de estudio, de asimilación, de tal, realmente muy serio. Eso ya no lo va a hacer nadie. Es decir, ¿qué institución quiere mantener hoy la vigencia de la verdad en la sociedad? Si pensáis incluso históricamente, vamos a pensar en las... Es una tontería decirlo así, pero vamos a pensar en las facultades de filosofía. ¿Quién las ha querido mantener? Pues hombre, mientras han servido para a ver si derribamos el antiguo régimen, estupendo. A ver si luego hacemos la revolución, fantástico. A ver si después lo que hacemos es la contrarrevolución, estupendo. Pero a la hora de hoy, ¿quién y para qué? Es decir, aquí mismo en Alicante, ¿no? Pues habrá una facultad de filosofía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un adorno cultural para que la gente todavía sepa que existió René Descartes o qué? ¿O realmente el Estado está interesado en la filosofía? Evidentemente no. Solo pueden tener interés en la verdad y en en el cultivo de la verdad, un poco cueste lo que cueste. Cosas como la Iglesia Católica, si fuera sensato el Islam español, que tiene gente sensata también a pesar de todo, y poco más. O sea, lo hacemos con sinceridad, estamos... Bueno, sí, pero no, pero... Y eso me parece capital. Es decir, hoy solo grupos como ustedes, como digamos en el conjunto de la Iglesia Católica, por ejemplo, puede tener un interés real en mantener un trabajo auténtico y fuerte en favor de lo verdadero, en cualquier tipo de orden que sea. El Estado podrá estar interesado en curar, como ayer, el cáncer infantil, y menos interesado en curar enfermedades raras, bueno, en fin. Pero mantendrá sus facultades de medicina y sus facultades de ingeniería, pero no mantendrá realmente, de ninguna manera, el interés por la verdad en serio, el interés profundo por la verdad, por lo antropológico, más allá de las manipulaciones neurológicas y tal, que eso, bueno, pues está bien, está de moda y por qué no y tal igual, pero no mantendrá el interés por la verdad en serio. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si ese tipo de interés no crea
no funde, no hace que se fusione más una comunidad. ¿Quién? Yo les digo en serio, he tenido muchísima más comunidad con mis alumnos, en muchos casos, porque nos dedicamos a hacer seminarios libres que llevan 40 años haciéndose. Y yo no sé si uno es ateo o el otro no, pero hemos tenido muchísima más fraternidad que cuando he intentado, y siempre he fracasado, meterme en una comunidad de base. Yo no pertenezco a ningún movimiento, me he mantenido al margen de todo movimiento. Pero haces una comunidad parroquial y resulta que allí la gente está mintiendo como leones, y a los 5 meses te enteras de si una es religiosa y el otro es no sé qué. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué interés tenemos? Vamos a rezar juntos, pero si no se llega a rezar juntos, en serio. Se reza juntos y nos salimos todos del templo igual de enemigos que entramos, o igual de... las liturgias no hacen efecto catártico en nosotros. Parece que en la Iglesia demasiadas veces lo que se dice simplemente se dice, pero no llega al corazón de ninguna manera. Y decimos cosas de una hermosura enorme que todavía se pueden decir porque aún hay franciscanos y capuchinos en el mundo. Solo un postulante es una mala idea, es un mal, pero bueno, uno, vale, bueno. Pero claro, cuando uno participa en una liturgia y oye lo que se oye, y ve lo que se ve, y se hace lo que se hace, eso es absolutamente impresionante. No se puede hacer superficialmente, no se puede hacer... Yo creo que nosotros pronunciamos una cantidad de palabras que no creemos, que es asombroso. Y que en parte lo bueno, por ejemplo, que está haciendo este Papa, que ya hemos tenido varios congresos internacionales como para defender al Papa, francamente. Porque habréis visto qué tipo de críticas y qué tipo de cosas, y en algunos casos de intelectuales importantes, ¿no? Una cosa que está haciendo el actual Papa, que me parece estupendo, pero si no hay que añadir nada a la doctrina, hay solo que creérsela. O sea, ¿qué novedad está poniendo el Papa? Pues nada, o sea, simplemente un intento en serio de creérselo. ¿Cómo voy a decir que soy el siervo de los siervos de Dios viviendo entre el oro y no sé qué? Pues no lo haré. ¿Cómo voy a decir que estoy sirviendo a una comunidad si en el fondo, como conozco a algunos religiosos que me dicen, bueno, yo ahora, vamos, no viviría de casado y de abuelo ni por todo el oro del mundo, anda que no vivo yo cómodo con mi... ¿Cuánta gente está como en el nihilismo? Me decía un miembro de un monasterio español, ¿no? Aquí vivimos en el nihilismo dulce. No se interesaban el uno por el otro en absoluto. Cuando se canta a coro, cada uno canta como le da la gana y no oye ni al de al lado. Es una cosa absolutamente terrible. Claro, si metemos eso en el corazón de un monasterio o en el corazón de un convento, ¿qué queremos que pase? O sea, pues, naturalmente que somos inútiles y que somos, pues sí, un resto que como no tengo otra manera de vivir, aquí permaneceré y tal, pero claro, eso no puede ser de ningún modo. Es decir, que el esfuerzo por la autenticidad evidentemente es lo primero, y eso estoy segurísimo. Yo la verdad es que de corazón soy mucho más franciscano, no exactamente capuchino, porque los míos son los franciscanos de Murcia, pero en fin, bueno, eso son mucho más que de cualquier otro tipo de cosa. A mí me gusta el oratorio, los carmelitas y los franciscanos, realmente es donde me siento, pero reconozco que cuántas cosas podríamos hacer mucho más auténticas, mucho más sapienciales, mucho más... Por ejemplo, incluso en lo que es enseñanza espiritual. Bueno, es un tema del que tengo que hablar la semana que viene en un congreso en California. Resulta que el cielo es a coro, pero la enseñanza, nuestros místicos clásicos, abres un libro y lo primero que te dicen prácticamente es vete a un monasterio. Y, hombre, pero ¿cómo a un monasterio? ¿Cómo puedo aprender espiritualidad cuando precisamente nuestras escuelas clásicas son ya antiguas y no hemos seguido una tradición en que se nos diga, mire usted, ese es el título que he puesto a lo de la semana que viene, que igual no me sale, pues me han dicho, ¿y eso qué es? ¿No? Mística a coro, mística coral, no mística solitaria, no mística celibataria, monástica, no sé qué. No, evidentemente no, evidentemente no. El cielo es un banquete y resulta que la tierra no, que la tierra es solo un... ya que he mencionado con entusiasmo a los carmelitas, solo es un desierto de Las Palmas en el que cada uno esté solo en una... Evidentemente no. ¿Dónde están las escuelas de espiritualidad que nos permitan progresar en ese sentido? Bueno, estamos aprendiendo ahora de los ortodoxos, pero tampoco es como para
echar las campanas al vuelo, estamos aprendiendo, pero no tenemos tampoco eso. Hombre, pues, o por lo menos yo no sé que lo tengamos, ¿no? Hay cosas mucho más interesantes, a lo mejor en cierta filosofía, casi toda hoy francesa, la verdad es esa, o judía, que en muchos otros lugares donde, no sé, lo teológico parece que se está diluyendo y la enseñanza espiritual directa disminuyendo. Yo, por ejemplo, veo que un fenómeno interesante hoy es que si hay escuelas de lectura bíblica, porque claro, la Biblia hay que enseñarla a leer, evidentemente, entonces es que en cada parroquia debería haber una escuela de qué se hace con la Biblia, cómo se acerca uno a ella. Eso seguramente se está haciendo más y mejor, porque hay mucha gente que sabe sobre Biblia y que por lo menos te puede decir, mira, no leas de esa manera integrista, fundamentalista o a las suertes, a ver, voy a poner el dedo en el versículo. No, esto no puede ser. Acércate a ese libro de otra manera, de catequesis de adultos si se quiere, pero sensatamente hecha, bien hecha. Que por cierto, tenemos un catecismo oficial que es bastante bueno. Es que es bastante bueno. Podemos decir, no, es una cosa muy conservadora, pero tampoco lo explicamos ni lo... Es demasiado, o sea... Hay gente que se conecta con... Pues, estoy diciendo unos disparates, esto no se puede transmitir a los frailes de toda España, ¿no? Pero uno se puede conectar con Radio María, oír tal, pero entonces en Radio María te cantan una cosa que dicen, Radio María, ¿cómo se hace posible el encuentro con Dios cada día, ¿no? Por favor. O ayer mismo he visto la propaganda de un libro nuevo sobre qué es la misa o algo así, ¿no? Y dice, bueno, pero hay que ir aquí afectivamente, vamos, como se va a un partido de fútbol o como se va a no sé qué, unos disparates realmente monumentales. Pues no, Radio María no permite el encuentro con Dios cada día, o sea, evidentemente que no, pero bueno, quiero decir, tenemos un montón de fuentes sapienciales muy interesantes, otras no han sido suficientemente desarrolladas, porque puede uno admirar enormemente a San Juan de la Cruz, pero ¿qué hago yo con San Juan de la Cruz directamente tomado así sin más? Es que no puedo. Vamos, es que lo que me exige desde la primera página es completamente irrealizable. Es que lo que tenemos es de aquella época en que todo el mundo debía irse al claustro para poder... No sirve, eso no sirve, evidentemente. No me meteré en otras cosas que ya me han valido censuras de primer orden, del estilo de que es clarísimo que el papel de las mujeres así no va a ningún lado. Bueno, pero eso es peccata minuta. Eso ya me valió problemas serios. No tiene ninguna gracia, ¿no? Bueno, pero de todas maneras hay infinidad de fuentes sapienciales que no estamos utilizando, sino que lo que nos movemos es mucho en ese activismo donde somos reemplazables y que muchas veces tampoco lo hacemos bien porque no lo hacemos en concreto, sino lo hacemos en general, sin descender al terreno, aunque ustedes evidentemente descienden mucho más al terreno que otras gentes, ¿no? Y después pues no podemos pensar que, incluso si lo hacemos todo muy bien, que es que la gente tiene una desafección un poco absurda. No es eso, es más peligroso y más grave. La gente está, no sé, viene de demasiados problemas históricos que enturbian la manera de ponerse en contacto con el cristianismo, como el cristianismo sea muy auténtico, muy sincero, muy vivido de una manera realmente muy apropiada y desde luego muy, por así decir, rezado y pensado. Este asunto de pensar es de primer orden, no es así cualquier cosa, ¿eh? Y los temas que manejamos son todos de tal gravedad que darían que pensar 1000 veces más que lo que lo hacemos, ¿no? Y Dios sabe con qué consecuencias, porque una comunidad que realmente hiciera eso, pues probablemente sí, haría cosas muy nuevas o haría cosas... Esta sería la parte fundamental. Yo no sé cuánto tiempo llevo hablando, supongo que mucho, que a lo mejor tampoco hace falta más, ¿no? Y luego ya se podría pasar a filosofar, pero eso ya es otro tema. ¿Qué cosas tenemos en la filosofía que son muy fuertes, muy nuevas y que a lo mejor, oye, sirven para algo que no estamos utilizando? Hay por ahí, pues en cierto sitio en París hay un cura que es un extraordinario filósofo y tal, hombre, pues no sería malo echarle una ojeada a eso, ¿eh? Que el tío puede con Nietzsche y con Heidegger, ¿eh? Y que dice cosas de primer interés y que
aunque sus alumnos en el Instituto Católico de París, como no lo entendían mucho, pues allí se quedó sin dar clases, pero que es un sabio, ¿no? Y hay cosas así por ahí por el mundo que tendríamos que mirar mejor, ¿no? Pero me parece que llevamos como 40 minutos, 45 minutos, que es que no puedo yo decirles mucho más. Ustedes saben mucho más que yo de estas cosas. Yo, con mis nietos, mis alumnos, ¿no? Esto es un pequeño mundo. Ojalá fuera un poco una sociedad contrastante, pero... Y creo que de alguna manera sí lo es, porque ahí tenemos realmente unas fuertes corrientes de cariño y de intento de sabiduría en serio, que a todos nos han alimentado, nos han sostenido durante toda la vida, tanto familiarmente como grupalmente. ¿Algo así les parece? ¿O no querrán que hable yo más? Ahora ya les... Si les es muy poco, pero me parece que es lo realmente esencial y que no me he dejado nada que yo quisiera. Claro, podíamos hablar de qué es la esperanza absoluta frente a pequeñas esperanzas, podríamos hablar de qué son las virtudes teológicas, como decía Santo Tomás, pues siempre llevar al absoluto lo que... La gente puede tener pequeñas esperanzas, nosotros tenemos esperanza absoluta y eso convendría analizar qué es la esperanza absoluta. Nosotros tenemos necesariamente una imagen, digamos, del cielo que deberíamos pensar profundamente, porque sus primicias están aquí y no podemos dejar esa meditación para demasiado tarde, ¿no? Esos son los grandes temas espirituales, indudablemente. ¿Y cómo nos enteramos de todo eso? Pues hoy tenemos filosofías que se elaboran ya a posteriori, es decir, no sin la vida, no a priori, sino aprendiendo de la vida y aprendiendo de sus estadios fundamentales. Y por ejemplo un concepto que en la filosofía no había, ni la teología casi, con más pecado la teología que la filosofía, no lo había tenido radicalmente en cuenta, pero que ahora ya lo tenemos muy en cuenta. Oye, es que en nuestra experiencia hay lo que no tenemos un nombre en español fácil, no sé, trauma, gran acontecimiento o algo así, ¿no? Que es algo que nos desorienta, nos desbanca, que como ahora se dice, saca de nosotros posibilidades que creíamos que no teníamos. Que el ser humano no es la imagen esta aristotélica, bueno, sus potencias que se realizan y no sé qué, no. El ser humano es capaz de muchísimas cosas de las que él no se sabe capaz. Se saca del fondo de sí mismo una especie de archipotencia que uno no sabía que tenía, ¿no? Y eso es clave en la vida. El acontecimiento muerte, el acontecimiento culpa, el acontecimiento amor, el acontecimiento perdón, el acontecimiento desgracia. Bueno, pero eso es mi filosofía. Ir elaborando todo eso y ver cómo de ahí hay que aprender y cómo indudablemente que la gente no necesita que nosotros le enseñemos, ni podemos hacerlo, porque tampoco podemos esperarlos del todo, ¿no? Los traumas en nuestra vida que lo cambian todo y que son... Claro, sin traumas no habría teología, no habría revelación, no habría... Es justo eso lo que significa revelación y redención y creación, ¿no? Y que ese concepto, por ejemplo, de un don tan grande, que para ser un don tan enorme hace que el donante no esté y uno no piense siquiera que aquello es un don, ¿no? Que es otro de los conceptos que funcionan hoy en ese tipo de filosofía abierta a todo esto, ¿no? Lo a posteriori, lo biográfico, Y entonces, claro, empezaríamos a pensar, oye, en serio, claro, todos los niños tienen una experiencia radical de muerte y de contingencia y tal. Y si eso no lo sabe un maestro y no lo tiene en cuenta, sino que parece que uno tiene que enseñarle al niño también. No, eso lo da la vida. ¿Y qué clase de movimientos existenciales se producen cuando hay eso? Y cuando luego... ¿Y qué significa que uno se pueda abrir de repente a la revelación del amor? A la revelación del imperativo categórico, si quieren ustedes decirlo así, ¿no? Que hay que dar la vida por ciertas cosas antes que... Pero hombre, que no, que yo estoy aquí en mi investigación sobre qué significa la vida. No, que se te pide que des la vida de pronto. ¿Cómo puede uno enterarse de que el prójimo tiene un valor infinito? ¿A santo de qué? Y no son experiencias cristianas, son experiencias universales. Pues eso hoy estamos muy atentos a todo eso. No diré yo 80.000 personas, pero sí 100 u 80 escritores que intentamos que eso vaya creando conciencia en la gente, ¿no? Y que consideramos, pues eso sí, que Aristóteles, que tal, pues que no, en fin, y que todo esto no es cultura superflua, sino cosas
absolutamente concretas y que se pueden ver en la vida y se pueden aplicar, ¿no? Pero en fin, ya eso sería una especie de lección filosófica que no viene a cuento, pero que es también muy importante. Esas cosas están ocurriendo y se están haciendo y es esencial que se hagan más y mejor, ¿no? Todos hemos pasado por esa clase de traumas que nos han convertido, que nos han desorientado, que nos han reorientado y hemos sacado de nosotros posibilidades que nunca hubiéramos pensado que teníamos. Pero esto nos han tenido que enseñar a pensarlo, pues por ejemplo, incluso judíos que se declaran agnósticos después del Holocausto y que han escrito lo mejor que se ha escrito sobre el perdón, mejor que ningún teólogo católico. Tiene narices la cosa, ¿no? Un judío agnóstico que dice, pues voy a escribir un libro sobre el perdón donde realmente se hable a fondo. Y claro, la experiencia del perdón es la experiencia de la eternidad. La experiencia del perdón es que mi pasado ha sido cambiado. Pero no decían hasta los teólogos medievales que Dios no puede cambiar el pasado, ¿no? Los franciscanos decían que sí, ¿no? Algunos, pues ahí hay que darle duro. Sí, señor, el perdón transforma el pasado. Luego, el perdón es una experiencia de la eternidad. Pero ¿quién pide perdón en serio? ¿Quién lo recibe en serio? Ese judío que se llama Yankelevich dice, no, la mayor parte de cosas son similiperdones, cuasiperdones. Pero una comunidad donde hubiera auténtico perdón, no como estas cosas infernales a las que me he referido del nihilismo dulce, de tal. Entonces, claro, pues el monje que se sale después de 20 años porque no puede más. Por ahí habría que hacer algo más, ¿no? Y desde luego, por favor, lo sapiencial, lo sapiencial. Pero si me dicen, ¿y dónde hay maestros? Pues habrá pocos, difíciles, ¿no? Porque tú llamas a un profesor de filosofía, igual te empieza a contar un rollo patatero. La filosofía se ha convertido en narcisismo en la mayor parte de los casos, ¿no? Ya, pero eso es la mala filosofía, eso es lo que no interesa, ¿no? Eso es, bueno, pero yo les garantizo que hay una cantidad tal de cosas que tendríamos miles de fuentes de sabiduría que no aprovechamos. Bueno, pues eso. Bien, no me enrollo más porque pues, podría enrollarme una barbaridad, pero no viene a cuento para nada, ¿no? Entonces, pero piensen, esperanza absoluta. Claro, a través del perdón se puede tener. Pero ¿cuándo pide uno perdón en serio a alguien? ¿Cuándo recibe? Ya digo, si en las comunidades tienes que oír estas cosas, ¿no? Decir, oye, repito, a esta hermana mía que ha sido superiora general de una comunidad mundial, vamos, aunque sean 100 y pico las chicas, ¿no? Una comunidad francesa que aquí no la hay, pero fundada por una sindicalista, o sea, no es nuestras fundaciones de estas madres encantadoras del siglo XIX con las recogías y tal, no, una sindicalista del siglo XX que termina fundando una comunidad religiosa, ¿no? Entonces le vi, ¿y qué pasa? ¿Cómo va esto? Y dice, ay, la jalousie, los celos, la envidia. Pero hombre, por Dios. Claro, si cambio a esta de sitio porque lo está haciendo mal, madre mía, la que se desencadena. Pero no se reza junto y no se participa de la Eucaristía juntos. Ah, no, es que eso debe de ser una broma. Ah, bueno, pues si es una broma, entonces ya apaga y vámonos. Cerremos órdenes, conventos, colegios y vámonos a hacer otra cosa, claro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser auténticamente lo que somos y que pase lo que Dios quiera. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ese ser auténticamente pasa pues porque nuestra esperanza es absoluta. Y a ver qué significa eso en la realidad. Y nuestro amor tiene que pasar por encima de todo, por encima de... Como le pasó al místico Suso, del que hablábamos el otro día. Que le acusaron de adulterio y le lanzaron un hijo que no era suyo. Pues el tío se aguantó y crió al niño y lo llevó consigo, por muy místico dominico que fuera. Bueno, pues está muy bien. Esto es lo que decían los antiguos cínicos, ¿no? Estar haciendo el bien y que hable todo el mundo mal de ti, eso sí que es de reyes. Pues bueno, pues eso, justo. En fin, cosas elementales todas, que cualquiera de ustedes se las sabe mejor que yo, pero que, en fin, que también a veces los laicos que venimos, pues sí venimos de la gran tribulación, claro, de 20 años de la Universidad Complutense, de tal y cual, cuando llegamos un poco a sagrado, cuando vemos allí cosas que tampoco nos gustan, pues nos duelen enormemente, porque nos parece que no, que es inconcebible, que es tomarse por el pito del sereno las cosas que decimos, las cosas que celebramos, las cosas que... Bueno,
si eso ya no pasa, indudablemente todo será mucho mejor. Luego que no vengan o no, que vengan o no postulantes, y eso es otra cuestión, ¿no? Y por supuesto a la minoridad, pues bueno, no sé ustedes, pero Paco Martínez Fresneda hizo un breviario para la orden terciaria franciscana, ¿no?, en Murcia. Pues eso, educar a la gente en que rece, pero creyéndose lo que dice, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente. Bueno, ahora ya sí que ya no digo nada. Nada, perdonen si son cosas muy elementales y muy de... Algunas son tristes, sí, muy tristes realmente. Eso la cuaresma, como se la petición de la cuaresma. Sí, es verdad, claro, estamos justo empezando el primer viernes de... Cierto.